el primer fruto de los hijos del reino. Vayamos, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 1 al 3. El Señor ha venido predicando el Evangelio del reino y en este entonces Él establece los fundamentos del Evangelio del reino que Él ha venido predicando. Pero las palabras que el Señor utiliza en este sermón y para introducir este sermón son palabras que en ese entonces muy pocos estaban esperando. Leamos entonces Mateo capítulo 5 versos 1 al 3. Escrito está: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 27 de junio de 1961, Adolf Eichmann, un alemán autor de las masacres en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue llamado para ser juzgado. También fue llamado Yehia Dinur, un judío que había sobrevivido a esta masacre en el Holocausto judío. Cuando Dinur estaba entrando a la corte para declarar, de pronto comienza a llorar. Después comienza a temblar y finalmente termina desmayándose. La sesión tuvo que continuar a pesar de esto. Días después, Dinur es entrevistado por Mike Wallace. Le hace las preguntas de qué fue lo que ocasionó en aquel entonces su repentino desmayo. ¿Acaso fue el odio que él sentía por este hombre? ¿O acaso eran recuerdos o algunas experiencias que él estaba en ese entonces recordando? ¿O acaso fue el odio o el deseo de venganza que él sentía lo que le llevó a este repentino desmayo? La respuesta de Dinur fue: me di cuenta que este hombre era un hombre ordinario, este hombre no era un monstruo. Y dice, de pronto comencé a darme cuenta o me di cuenta de que yo mismo soy capaz de hacer las mismas cosas que este hombre. Tuve miedo, dice él, de mí mismo, y termina diciendo, yo soy exactamente como él. Las palabras de Dinur de alguna forma muestran a una persona que pudo sentir en sí mismo el potencial de pecado que había en él. Y hermanos, nosotros muchas veces, aunque somos cristianos, olvidamos las primeras cosas que, que, que pudimos experimentar en nuestro cristianismo. Olvidamos las cosas básicas como ser pobres en espíritu y a menudo nos sentimos orgullosos, soberbios y arrogantes. Y peor aún, de algunos es difícil, hermanos, decir que puedan ellos ser pobres en espíritu. Es muy difícil. Entonces esto debe, hermanos, llevarnos a realizarnos un autoexamen a nosotros mismos. ¿De qué manera se está manifestando nuestra pobreza espiritual en nuestras vidas? Debe llevarnos a recordar que no debemos pensar más de nosotros de lo que debemos. Vamos entonces a nuestro primer punto en este pasaje. Nuestro primer punto es: ¿cuál es la identidad de los que manifiestan este primer fruto? ¿Cuál es la identidad de los que manifiestan este primer fruto? La identidad de ellos es que aquí dice que son bienaventurados. La palabra bienaventurados proviene del griego makarios, que significa dichoso, feliz, afortunado o digno de ser felicitado. Noten aquí, hermanos, que no necesariamente se refiere a una persona que se sienta de esta forma. No se refiere necesariamente cómo se siente esta persona. Tampoco se refiere cómo les está yendo en este mundo, sino que aquí se refiere a la posición inalterable a la que Dios los ha puesto. Ellos son delante de Dios bienaventurados. Y el mundo entero puede estar en contra de esta declaración, o puede, si quiere, reírse de esta declaración, pero delante de Dios estos hombres, los que son pobres en espíritu, son los que son en verdad bienaventurados, son los más dichosos en este mundo. Entonces, hermanos, debemos nosotros considerar, tener en cuenta esta declaración objetiva que el Señor hace acerca de los que son pobres en espíritu. Pablo lo tenía muy bien en cuenta y por eso lo vemos estando en la cárcel, aún podía seguir
cantando alabanzas, o lo vemos también alentando a los hermanos desde la prisión, y eso era porque él entendía que delante de Dios eso era apreciado. Lo demás pareciera no importarle mucho. Entonces la declaración del Señor, la declaración que nuestro Señor hace aquí, que son bienaventurados, es una declaración objetiva, y esto debería traer paz a nuestras vidas en los momentos de dificultad. Entonces, hermanos, la identidad de los que manifiestan este primer fruto es que ellos son bienaventurados delante de Dios. Ahora, ¿cuál es este primer fruto? Vayamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el primer fruto de los bienaventurados? ¿Cuál es el primer fruto de los bienaventurados? Y aquí el fruto que vemos en las Escrituras es que ellos son pobres en espíritu. Ellos son pobres en espíritu. Comencemos a entender a qué no se está refiriendo ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no se refiere claramente al sentido material. Esto es claro en las Escrituras. La pobreza no es una garantía de espiritualidad, y al contrario, tampoco la riqueza es sinónimo de condenación. No se refiere en el sentido material, eso es muy claro, pero tampoco se refiere a una persona que naturalmente es desconfiada o tímida o introvertida, por así decirlo. No se refiere tampoco a estas personas. Tampoco se refiere a personas que alardean de su humildad. Tampoco se refiere a personas que alardean de su humildad. Urias Eb hace esta declaración acerca de este punto. Él dice: el hombre que, por así decirlo, se gloría en su pobreza en espíritu, con ello demuestra que no es humilde. No es humilde. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere ser pobre en espíritu? Aquí la palabra pobre es tokos en el griego, y esta no es cualquier pobreza. Esta es una pobreza extrema. Esta es una pobreza que se lo utiliza para referirse a los mendigos, a los lisiados, a los pobres en extremo. Es alguien que no tiene ni siquiera para el día. Existe otra palabra para referirse a las personas de bajos recursos, como quizá ancianos o viudas o huérfanos, pero en este caso la palabra tokos es alguien que está en estado de mendicidad. Es una pobreza extrema, no es una pobreza parcial, no es una pobreza a medias. El pastor Sproul decía en una ocasión, contaba en una ocasión, resulta que una señora había terminado de oír el sermón acerca del pecado, y ella termina diciendo: pastor, usted me ha hecho sentir así de este tamaño. Pero él responde: señora, ese tamaño es demasiado, eso es mucho. ¿No sabe usted que tanta autojusticia le van a llevar al infierno? Aquí entonces, hermanos, se está refiriendo a una pobreza total, una pobreza, la peor pobreza. Entonces, un pobre en espíritu, hermanos, es alguien que, tras haber hecho una evaluación de su vida, concluye desesperadamente y dice: no hay nada bueno dentro de mí, no hay virtud absoluta, todo lo que veo es maldad dentro de mí y fuera de mí. Lo único que veo es maldad, no hay nada con que yo pueda agradar a Dios. Se ve en bancarrota espiritual. A menudo termina con las palabras de Job, cuando él decía: he aquí que yo soy vil, ¿qué responderé? Mi mano pondré sobre mi boca. La parábola del fariseo y el publicano ilustran esta pobreza de espíritu. Aquí tenemos a un fariseo que se paraba, puesto en pies, oraba y decía: oh Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, injustos, ni aun siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Casi pareciera que estuviese diciendo: nadie pudo haber vivido mejor que yo. Pero aquí tenemos este fariseo, este hombre, tenemos a un hombre que no supo conocerse a sí mismo. No se conocía este hombre a sí mismo, ni tampoco conocía nada acerca de la santidad de Dios.
Por el otro lado tenemos a un publicano que ni aún quería entrar hasta dentro del templo, sino que de lejos ni siquiera podía levantar los ojos al cielo y oraba y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ambos eran igual de miserables, pero sin embargo solo uno pudo, pudo reconocer su bancarrota espiritual delante de Dios. Entonces, estos son los bienaventurados, los que son pobres en espíritu. Ahora, ¿cómo es posible que hombres con una naturaleza caída, pecaminosa, con una mente oscurecida, puedan sentir sensibilidad hacia el pecado? Las Escrituras dicen que ni un hombre por su propia voluntad puede sentir esta sensibilidad hacia el pecado, pero sin embargo ocurre. Aquí el Señor lo dice, y es que, hermanos, si alguno es degenerado, si alguno puede en verdad ver su pecado, sentir su pecado y ver su miseria espiritual, es única y solamente por la obra regeneradora de Dios, por medio del Espíritu en el corazón del hombre. El Espíritu Santo viene y dice: quita ese corazón de piedra y pone un corazón nuevo de carne que sienta. Es una obra de la gracia de Dios. Es una obra que el Señor vino a ganar. El Señor vino a predicar el Evangelio del reino y Él mismo vino a cumplir las demandas de este Evangelio del reino. Él mismo fue quien llevó a cabo este reino para estos pobres en espíritu. Es gracias a Él y únicamente a Él que podemos ser bienaventurados, regenerados y herederos del reino de los cielos, porque Jesús vino a morir precisamente por esta causa. Él es el Señor del reino y Él vino a morir por los pobres para llevarlos a su reino. Para terminar, hermanos, traigamos algunas aplicaciones. Y es que muchos de nosotros, hermanos, olvidamos las cosas primeras de nuestra vida cristiana. Olvidamos las cosas esenciales y es bueno que aquí nos hagamos unas preguntas. Es bueno que nos hagamos un autoexamen. ¿De qué manera se está manifestando la pobreza en espíritu en nuestras vidas? ¿Se revela por medio de una humildad en nuestras vidas que se manifiesta hacia los demás? ¿O somos soberbios, orgullosos y preferimos hacer divisiones en la iglesia, en el hogar, antes que ceder nuestro orgullo? ¿O nos gusta siempre, hermanos, tener la razón en todas las discusiones? ¿O nos gusta recibir reconocimientos de nuestros logros? Y si no lo hacen, nos sentimos enfadados. De una u otra forma, hermanos, todos somos orgullosos y no manifestamos de forma que debíamos nuestra pobreza espiritual. Entonces, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos muestre lo peor de nosotros. Alguien decía: muéstranos, oh Señor, lo peor de nosotros, para que dejemos de ser orgullosos y arrogantes. No olvidemos quiénes somos nosotros, la posición que tenemos delante de Dios y quién es Dios también, la santidad de Dios. Y esto nos va a producir un corazón humilde, un corazón que sea pobre en espíritu. Esta porción, hermanos, también debe traernos consuelo. Como lo dijimos, esta es una afirmación objetiva del Señor. El Señor dice que son bienaventurados y pueden ocurrirnos quizá las peores cosas, pueden venir días oscuros, puede que tengamos ahora mismo problemas, quizás de salud, problemas económicos, o estemos pasando mal con algún pecado. La verdad aquí es que nosotros, delante de Dios, y eso es lo único que importa, Él ha dicho: son benditos, y entonces somos benditos. Nuestro estado es seguro, hermanos, y al igual que Pablo podemos nosotros regocijarnos y estar en paz y consolar a los hermanos en medio de la dificultad. Entonces, hermanos, pidamos que Dios nos dé un verdadero conocimiento de nosotros mismos y un conocimiento más amplio de lo que Él es, de la santidad
para que nosotros, hermanos, podamos confiar sola y únicamente en lo que el Señor hizo y no echemos a mirar lo que nosotros hacemos, a nuestras obras, los logros que hemos ido consiguiendo. Cuando estemos delante de Dios podremos llegar como pobres en espíritu. No iremos allá con nuestros logros, con nuestros méritos. Estaremos allá y diremos lo mismo que decía el pastor, el predicador Spurgeon. Él decía: Señor, en mis manos nada traigo, solamente a tu cruz me aferro. Es mi única esperanza. No hay mérito absoluto en mí. Lo único que tengo aquí para ofrecer es lo que el Señor ha hecho, la obra en la cruz. Esto, hermanos, nos va a llevar, considerar esto nos va a llevar a un corazón humilde, un corazón pobre en espíritu.